En serio, casarme contigo fue un error enorme. Una esposa que no sabe cocinar es un fracaso, eso es lo que mi esposo, Can, dice mientras me regaña, aparentemente muy feliz al respecto. Si soy un fracaso como esposa, entonces tú eres un fracaso como ser humano, ¿no es así? ¿Quién crees que hizo esa comida? ¿Estás listo? Ha llegado el momento de que caigas al infierno, mi querido. Me llamo Holly, tengo 38 años. Solía odiar mi nombre cuando era niña, pero ahora siento que me he encariñado bastante con él. Esta historia es de cuando acababa de casarme y aún era nueva en cuanto a ser esposa. En aquel entonces, estaba en mis 20 años. Ken, mi esposo mayor, y yo acabábamos de casarnos, aunque habían pasado unos 2 años. Durante nuestra luna de miel, aún éramos cuidadosos el uno con el otro, así que no hubo problemas. Pero supongo que nos volvimos demasiado cómodos. A partir de este punto, empecé a irritarme con Can con más frecuencia. Ken trabajaba en ventas en una cierta empresa, y su departamento tenía muchas reuniones y muchas cenas o fiestas con clientes. El lugar de trabajo en sí era un poco único. Si alguien no participaba en las cenas y fiestas, serían etiquetados como un mal jugador de equipo y un perdedor. Yo sabía sobre esto incluso antes de casarnos porque Can me lo dijo, y pensé que era parte de su trabajo, así que no me importaba siempre y cuando me lo dijera con anticipación. Estaba bien entonces. No necesitaría hacerle la cena y podría irme a dormir sin esperar a que él regresara. Tener una noche para mí de vez en cuando no está tan mal, ¿verdad? Por eso habíamos hecho una promesa de siempre contactarnos si no podíamos volver a casa. Sin embargo, Can gradualmente comenzó a salir sin contactarme. Can, que tenía 20 y tantos años cuando nos casamos por primera vez y ahora estaba en sus 30, parecía emborracharse más fácilmente. Había noches en las que llegaría a casa completamente borracho, tendido boca abajo en la entrada, o riendo a carcajadas solo. Debido a esto, no podía dormir bien por las noches. El esfuerzo desperdiciado de hacer la cena que él no comería aumentó, y había noches en las que lo esperaba hasta tarde. Eventualmente dejé de hacer cenas elaboradas, y si no llegaba a casa antes de las 10 de la noche, simplemente regresaba a nuestra habitación. Sería una cosa si se sintiera mal por no contactarme, pero ni siquiera había una pizca de remordimiento. Cuando le preguntaba por qué no me había contactado, tercamente decía, estaba demasiado ocupado y se me olvidó. Ya era bastante malo que pasara una vez, pero olvidaría de nuevo en la misma semana. Tenía que recordárselo, lo cual es simplemente exasperante. Parecía que no tenía intención de cambiar su comportamiento. Parecía que pensaba que podía hacer lo que quisiera porque yo siempre estaría allí. Pero si pudiera pasar por alto eso, nuestra relación era realmente muy buena, incluso después de 2 años de matrimonio. Siempre íbamos a citas y teníamos tiempo, y nunca faltaba conversación cuando estábamos juntos. Él me ayudaría con las tareas domésticas en sus días libres, y siempre se tomaría un día libre para celebrar mi cumpleaños. Sabía que había más puntos buenos que malos, y era divertido estar juntos. Así que pensé que era natural que surgieran algunos problemas cuando pasas mucho tiempo juntos y continuamos nuestra vida como de costumbre. Eso fue hasta que tuvimos un hijo. Después de empezar a criar hijos, nuestra relación cambió drásticamente, y no para mejor. Conmigo agotada del cuidado del niño, Can dejaría las cosas por todas partes. ¿Por qué está la casa tan desordenada? No puedes usar el cuidado del niño como excusa para descuidar las tareas domésticas, le decía. Los problemas no se detuvieron ahí. Un día, llevamos a nuestro hijo a un patio de comidas en un centro comercial cercano. Hombre, los patios de comida son emocionantes sin importar cuánto envejezcas, pensé para mí misma. Voy a pedir un bistec, dijo Can. Disculpa, el lugar de bistecs que Can quería comer tenía una larga fila. Tenemos un niño con nosotros. ¿De verdad planeas esperar en esa fila?, le pregunté.
Cualquiera que haya criado a un niño pequeño sabe que no pueden esperar mucho tiempo. Claro, algunos niños son tranquilos y pueden esperar, pero nuestro pequeño monstruo hambriento empezará a llorar si tiene demasiado hambre. Además, no estaba feliz con la elección del bistec. Nuestro hijo tiene solo 3 años, naturalmente, no pueden terminar un plato completo en un restaurante. Por lo general, elegiríamos algo como pasta que pueda compartir con ellos en un restaurante. Sin embargo, elegir bistec me hace pensar que no consideró en absoluto a nuestro hijo. Me pregunto si algunos hombres simplemente no lo entienden a menos que se lo señales. Desde que me convertí en madre, ha habido una gran división en cómo mi esposo Can y yo pensamos. Intentar que nuestro quisquilloso hijo coma algunas verduras conduce a que Can me regañe, diciendo, no fuerces demasiado al niño. Y si regaño a nuestro hijo por correr sin secarse después de un baño, Can se ríe y dice, estabas quejándote de que dejo las cosas desordenadas, pero últimamente te has estado irritando demasiado fácilmente. Solo estoy tratando de evitar que nuestro hijo, que tiene baja inmunidad, se resfríe. Sin embargo, no estoy atacando a nuestro hijo, pero Can comienza a llamarme mamá monstruo, defendiendo a nuestro hijo. Él diría, mira, mamá monstruo está enojada de nuevo. Da miedo. Bufidos haciendo que nuestro hijo se una con mamá monstruo da miedo. Las verdaderas mamás monstruo no son así. Todavía estoy en el lado más amable. En ese momento, Can fue ascendido en el trabajo, así que la cena se convirtió más en la responsabilidad de sus colegas y él tenía más trabajo de oficina. Esto significaba más tiempo en familia, lo que debería haber sido agradable, pero para mí, solo significaba más estrés. Desde su ascenso, Can ha estado usando su cansancio del trabajo como excusa para hacer lo que quiere en casa. Dejar las cosas desordenadas era la norma, pero también empezó a comerse los bocadillos que compramos para nuestro hijo, no guardar correctamente su ropa y dejar la nevera ligeramente abierta después de usarla. No hay fin si empiezo a enumerar su desorden. Antes de darme cuenta, estaba regañando a Can más que a nuestro hijo. ¿Tenemos 2 hijos? No, espera, se supone que debemos tener solo un hijo, pero Can, lejos de reflexionar, parecía no entender por qué tenía que ser regañado tanto. Cada vez que lo regañaba, fruncía el ceño desagradablemente. Si no quiere quejarse, desearía que se comportara adecuadamente. Pero parece que ese pensamiento nunca le llegó. En cambio, empezó a decir, te has vuelto más fría desde que nos casamos. Me siento engañado. ¿Qué soy yo, el malo aquí? ¿Realmente no hay culpa por parte de Can? No estoy seguro si estoy triste o frustrada, pero me sentí completamente vacía. Naturalmente, esto llevó a discusiones con Can, y después de eso, Can comenzó a volver a las fiestas con más frecuencia. Fui invitado por un colega, decía, pero creo que solo quería evitar ser regañado en casa y tener que verme. Es triste pensar dónde empezaron a fallar los engranajes en nuestra relación, considerando lo cercanos que estábamos. Aún así, no había llegado a disgustarme de Can. Tal vez si lo hubiera hecho, podría haber decidido fácilmente divorciarme. Pero no podía sacudirme la idea de que Can no era así originalmente. Él debe poder cambiar. Teníamos un hijo, y quería volver a ser una pareja amorosa. Pero contrariamente a mis deseos, la actitud de Can se volvió más fría día a día. Si intentaba abordar la quisquillosidad de nuestro hijo con la comida, él replicaba, es porque tu cocina es pésima. Cuando expresaba preocupación por su frecuente consumo de alcohol por su salud, él decía, tengo que salir porque tu cocina es mala. Me preguntaba, ¿por qué de repente me están llamando una mala cocinera? ¿Siempre he estado haciendo comidas terribles? ¿Era mi sazón, o había cambiado el gusto de Can? O tal vez simplemente soy sorda cuando se trata de gusto y he estado sirviendo malas comidas todo el tiempo. Sinceramente, no tenía idea. Probé varios condimentos y probablemente pasé por una fase en la que mi cocina realmente era terrible. Pensé que mi sazón era ligera,
pero tal vez, al ser sorda, realmente la hice demasiado fuerte. Una vez que comencé a dudar, ya no pude decir cuál era el condimento correcto. Incluso nuestro hijo dijo que mi cocina era mala y ya no sabía qué pensar. Parece que hay algo como los chips en la cocina también, así como en los deportes. Aún así, seguí experimentando e intentando mejorar mis habilidades culinarias. Entonces, un día, Can de repente trajo a casa a unos 5 colegas del trabajo. Dijo que iban a beber con mis comidas caseras esa noche. Yo no había sido consultada para nada al respecto, pero los colegas ya estaban decididos a cenar en nuestra casa, lo que hacía imposible negarse. Afortunadamente, tenía ingredientes en la nevera, así que decidí seguir adelante y preparar la comida. Mirándome, Can sonrió por alguna razón, lo que me hizo sentir algo incómoda mientras preparaba la comida. Cocinar para 5 era una tarea bastante difícil, pero logré servir algunos platos que a los jóvenes generalmente les gusta. «¿Qué? Tu cocina es increíble», exclamó un colega después de probar el pollo frito. Los otros también comieron ansiosamente mi cocina, diciendo que es realmente buena, lo cual fue un gran alivio dadas las recientes acusaciones de que mi cocina era terrible. En medio de esto, Can fue el único con una expresión insatisfecha, sin parecer en absoluto un esposo orgulloso de los logros culinarios de su esposa. Me preguntaba qué pasaba por su mente cuando uno de los colegas dijo con una sonrisa: «Has estado diciendo que la cocina de tu esposa es mala, pero esto está realmente bueno». Los demás trataron de callarlo, mirándome apologéticamente. El orador se tapó la boca como si se diera cuenta de su error. «Gracias, colega sin tacto», pensé, viendo esto. Claro, Can abrió la boca, disgustado. «Eso no es cierto. Ustedes solo comen cosas baratas, así que piensan que esto es bueno», dijo. «Pero también les gustan los mismos lugares de comida rápida barata que nosotros», un colega respondió inadvertidamente, recibiendo una mirada de Can. Ya sea por lástima hacia el colega que hizo el comentario o tratando de cambiar de tema, otro colega agregó: «Pero realmente, eres una cocinera fantástica, de nivel profesional, ¿no?». Parecía que Can había estado esperando el comentario de «la cocina de tu esposa es mala». El colega que dirigió la conversación en la dirección completamente opuesta a lo que Can quería también recibió una mirada de desaprobación por parte de él. El ambiente en la mesa de la cena se volvió extremadamente tenso. Sin embargo, el colega que mencionó la comida rápida metió la pata nuevamente. «Hombre», comenzó, «ojalá tuviera una esposa como tú», dijo, «o mi novia no sabe cocinar en absoluto. Me encantaría que aprendiera de ti», elogiándome. Mi confianza, que estaba en su punto más bajo, se restauró rápidamente gracias a él. Pero pareció molestar a Can. Incapaz de desquitarse con sus colegas, me gritó: «No te adelantes», y luego simplemente se fue a la habitación, dejando atrás a sus colegas. Los colegas, aunque sorprendidos, me pidieron disculpas, diciendo: «Lo siento por esto. Nos iremos ahora», aunque solo estaban allí porque Can los había invitado. Fue lamentable hacerlos sentir incómodos debido a las acciones de Can. Al preguntarles, resultó que Can había estado hablando mal de mi cocina en el trabajo todo el tiempo. Habían dicho: «Si es tan malo, podríamos probarlo una vez», y así se decidió la cena en nuestra casa. Querer hacerme el hazmerreír entre sus colegas parecía una crueldad terrible. Es difícil creer que haya amor por su esposa en tales acciones. Había creído que con el estímulo adecuado podríamos volver a ser como solíamos ser. Pero ahora parece imposible. Fue una noche que me hizo reflexionar sobre lo que hay que hacer en el futuro. Al final, Can se fue a dormir a la habitación, enfurruñado, y se fue a trabajar al día siguiente sin decirme una palabra. Aún de mal humor, aunque su estado de ánimo parecía mejorar hacia la noche. Tales cambios repentinos de actitud solo me hicieron sentir más molesta. «Me alegra que te sientas mejor», no era algo en lo que pudiera pensar alegremente, y pasé el día sin hablar con Can. Unos días después, Can y yo todavía estábamos en una relación tensa,
pero mantuvimos conversaciones mínimas mientras nos dirigíamos temprano en la mañana a la casa de sus padres para una reunión familiar. Era inevitable. Había una reunión porque la prima de Can tenía un bebé, y era tanto una celebración como un encuentro familiar, similar a cuando tuve nuestro hijo. La casa de la tía de Can fue sede de una especie de fiesta de baby shower. La familia de Can vive en el campo y tiene muchos parientes, por lo que estas reuniones ocurren bastante seguido. Se considera más considerado que los parientes vengan y vayan a visitar al bebé que cargar a la nueva madre en su propia casa. El llamado baby shower era esencialmente solo una fiesta. Era una ocasión para que los ancianos disfrutaran cómodamente bebiendo mientras que las mujeres relativamente más jóvenes estaban ocupadas sirviendo bebidas, apenas teniendo la oportunidad de comer. Era un tipo de reunión rural y anticuada. Bueno, no sucede a menudo, así que me he resignado, pensé para mí misma. Pero honestamente, no quería ir, especialmente este año, con mi relación con Can no siendo genial y yo a cargo de la cocina. Era particularmente desalentador. Sin embargo, como esposa, sentía que era mi deber asistir a la celebración. Mientras los parientes se reunían y comenzaba la fiesta, ocurrió un incidente, o más bien, Can causó un escándalo. ¿Qué es esto? Es incomible. Todo lo que has hecho es terrible. Después de probar solo un bocado, Can estalló repentinamente en ira. Luego recogió descuidadamente los platos de servicio frente a él y los arrojó a la basura mientras los parientes observaban en shock. Can continuó arrojando los platos de la mesa a la basura. Había alrededor de 30 porciones en total, los botes de basura se llenaban uno tras otro. Oye, ¿qué estás haciendo? Incluso mientras intentaba detenerlo desesperadamente, Can me ignoraba. Los parientes masculinos también intentaron contener a Can y evitar que tirara la comida a la basura, pero a él no le importaba y seguía tirando los platos de servicio al suelo. Genial, ahora estoy avergonzada frente a toda la reunión familiar, pensé para mí misma. Ken me miró con furia y escupió esas palabras. ¿De qué estás hablando de repente? ¿De repente? ¿Acaso siquiera probaste esta comida? Es increíblemente mala. De verdad, casarme contigo fue un error enorme. Una esposa que no sabe cocinar es un fracaso. Diciendo eso, Can me señaló dramáticamente con su dedo índice. Si este gesto se emparejara con "el culpable eres tú", sería el clímax de un drama de suspense. Can debe sentirse muy satisfecho al declarar que mi cocina es terrible frente a todos los parientes. Los parientes comenzaron a estar de acuerdo, diciendo, cierto, los platos de este año están un poco fuera de lugar, y Can parecía complacido, como para decir, ¿ves? Te lo dije. Hablé como si fuera la escena de un drama donde se revela el motivo. Es difícil decirte esto, ¿pero qué? Escucharé tu excusa, Can. Pensando que tenía razón según las reacciones a su alrededor, Can me habló con un tono completamente condescendiente. Tan exasperante. Pero el momento para tales quejas es ahora, o más bien, este mismo momento, porque yo no soy la culpable que hizo la comida terrible. Emily allí hizo esto, señalé. El aire se congeló en un instante. La expresión de Can, engreída con una sonrisa satisfecha, también se congeló. De repente, el centro de atención de todos, Emily, comenzó a fruncir el ceño ligeramente y luego comenzó a sollozar fuertemente. Oh, querida, Simon, el hermano de Can, intentó consolar a la sollozante Emily. Sí, Emily es la prometida de Simon. Su matrimonio estaba programado para este verano, y ella ya era casi como un miembro de la familia, razón por la cual fue invitada a este banquete. A medida que el aire se volvía tan sombrío como un velorio, un Can nervioso me preguntó, ¿qué quieres decir? ¿No estabas a cargo de cocinar esta vez? A eso, mi suegra intervino desde el lado. Emily quería aprender nuestras recetas familiares y ha estado viniendo a nuestra casa últimamente para aprender a cocinar, así que la dejamos a cargo esta vez, explicó. Ken, con una expresión de asombro, me preguntó,
¿entonces qué hiciste tú? No hice nada. Solo ayudé con pelar y servir en esta ocasión. Cuando Can se quedó sin palabras, mientras Emily lloraba, lo sabía. Incluso si practico, simplemente soy mala cocinando. Simon intentó consolarla, no es que seas mala cocinando. Es solo cuestión de acostumbrarse. Con práctica, mejorará. Sí, Emily era realmente mala cocinando. Habiendo vivido en casa durante mucho tiempo, apenas había cocinado. Es la figura legendaria que ni siquiera podía hacer sopa instantánea correctamente porque una vez olvidó presionar el botón para hervir el agua en una tetera eléctrica. Emily podría ser un poco tonta, pero por un interés genuino en aprender a cocinar, siguió a mi suegra para aprender. Emily, no llores. Yo también puedo cocinar. No es gran cosa, la tranquilicé. Es algo importante. Simon no entiende mis sentimientos en absoluto. Ser llamada mala cocinera por tu hermano, quiero cancelar la boda. En medio de su explosión de llanto, Simon trató desesperadamente de calmar a Emily. Cuando llegó al punto de decir que cancelaba la boda, Simon dirigió su ira hacia Can, el catalizador de toda esta situación. De verdad, deja de meterme con la cocina de mi prometida, idiota. No, Simon, pensé, sintiéndome mal por Emily. Ella realmente estaba intentándolo, ¿sabes? Frente a la ira de su hermano y el apoyo de los padres para Emily, Can estaba completamente perdido y me miraba, buscando ayuda, con una expresión angustiada, como si quisiera que le lanzara un salvavidas. Como si fuera a hacerlo. Siempre dices que mi cocina es terrible, pero ni siquiera puedes decir quién hizo qué. Tal vez tú seas el que tiene un mal gusto. No, normalmente es mucho mejor. Hoy simplemente fue muy malo, y no puedo soportar más esto. Definitivamente no me voy a casar, declaré, tomando a mi esposo por sorpresa. Emily estalló en lágrimas nuevamente, convirtiendo la escena en un caos completo. Pensando que era malo, Can también intentó desesperadamente explicarle a Emily, eso no es lo que quise decir, pero era demasiado tarde. Simon, absolutamente furioso, abofeteó a Can en la mejilla, mientras mis suegros suspiraban incrédulos. Me sentí mal por Emily, pero esta situación era increíblemente ventajosa para mí. ¿Cuándo exactamente fue buena la cocina alguna vez?, cuestioné a mi esposo. Se quedó helado ante mi pregunta. ¿Sabías que últimamente he estado sirviendo comidas precocinadas compradas en la tienda?, continué, sonriendo de vuelta hacia él. ¿Qué quieres decir que no era casera?, preguntó, completamente desconcertado. A lo que respondí, sí. ¿Por qué? Porque estaba cansada de que me dijeran que era mala. Quería ver si realmente no puede saborear o si soy yo la que no sabe cocinar. Resulta que la respuesta estaba clara, ya que te quejaste incluso de las comidas precocinadas. No empieces con esas absurdas mentiras. Definitivamente puedo distinguir entre comidas precocinadas y comida casera, insistió mi esposo. Oh, ¿de verdad? Debería mostrarte los recibos de cuando compré esas comidas, desafié. ¿Qué, los tienes? Por supuesto. Yo las compré, después de todo. En este punto, mi esposo se quedó en silencio, tal vez dándose cuenta de la futilidad. Simon, habiendo escuchado toda la conversación, explotó, no me metas en tus disputas matrimoniales. Una queja perfectamente razonable. Emily, aparentemente decidida a romper el compromiso, colocó su anillo de compromiso sobre la mesa y continuó sollozando. Simon, incapaz de contener su ira hacia mi esposo, lo montó y gritó, te demandaré si esto conduce a una ruptura por tu culpa. Aunque una demanda podría ser imposible o difícil de ganar debido a disputas familiares, el sentimiento de Simon fue dolorosamente claro. Por lo tanto, los padres no detuvieron a Simon, observando en silencio cómo mi esposo era dominado por su hermano. Parecía que pensaban que se lo merecía. Los parientes no intentaron intervenir, viéndolo como una situación autoinfligida.
Mi esposo me miró buscando ayuda, suplicando, ayúdame, pero solo sonreí y sugerí, piénsalo como un masaje y simplemente soporta esas bofetadas. Eventualmente, Saman, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, se detuvo por su cuenta. Incluso si fuera la cocina de Holly, un esposo no debería quejarse de la cocina de su esposa, dijo mi suegro. Mi suegra asintió en acuerdo. ¿Qué, incluso tú, papá?, murmuró mi esposo, sosteniendo su mejilla hinchada. Incluso si es mala, hay amor en ese esfuerzo. Aprecia eso, continuó mi suegro. Eso no tiene sentido, replicó mi esposo. Todos parecían entender las palabras de mi suegro excepto mi esposo. Bueno, probablemente sea inevitable que las cosas hayan llegado a esto con un esposo que no entiende el significado de esas palabras. Es natural que no lo entienda, dijo mi suegra, mirando a mi esposo como si fuera un niño problemático, suspirando profundamente. Holly, lamento mucho que nuestro hijo te haya causado tantos problemas. No, bueno, sí, ha sido bastante difícil, admití. ¿Al menos se encargó de tu hijo?, preguntó mi suegra. Para nada. Oh, lo siento mucho, se disculpó profundamente mi suegra, mirando a mi hijo, quien ahora estaba absorto en jugo de naranja, diciendo, también hemos perjudicado a ese niño. No es culpa suya. La culpa es de mi esposo. Me sentí casi culpable por recibir tantas disculpas. Ciertamente entiendo tus sentimientos ahora, dijo mi suegra. Confundido, mi esposo me miró. A partir de ahora, puedes disfrutar de comida rápida deliciosa todos los días. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Ya no te gusta mi cocina?, preguntó él. Así es. Entonces, ¿estás diciendo que simplemente comprarás comida a partir de ahora? Eso es demasiado irresponsable para una ama de casa, ¿no es así? Deberías al menos cocinar, argumentó él. Estoy diciendo que deberías comprarla tú mismo. Vamos a divorciarnos. A partir de ahora, puedes comer lo que quieras de comida rápida o pubs, declaré. ¿Qué? Espera. Solo quería que te disculparas, no divorciarnos, protestó él. ¿Disculparme? ¿Por qué debería disculparme? ¿Por qué siempre me estás regañando y eres demasiado estricto con el niño? ¿No se supone que debo señalar cuando dejas todo esparcido? El niño imitará eso. ¿No es natural hacer que un niño se ponga la ropa si corre desnudo? ¿Qué pasa si se resfría y termina en el hospital?, argumenté. Mi suegra me apoyó, diciendo, tienes razón en estar enojada. Mi suegro, los otros parientes e incluso Saman, que no tiene hijos, estaban todos asintiendo en acuerdo. Mi esposo fue el único que lucía desconcertado, como si quisiera decir, ¿es así? Con solo esa frase, es claro lo poco que has participado en la crianza de los niños, comentó mi suegro. Bueno, Holly, ciertamente puedes vivir por tu cuenta. De todas formas, ha sido como si estuvieras sola todo este tiempo, agregó mi suegra, aparentemente de acuerdo con mi decisión de divorciarme. No quise que fuera así, murmuró mi esposo, como si estuviera hablando consigo mismo. No importa cuáles fueran tus intenciones, como dijo tu suegra antes, los cónyuges son originalmente extraños entre sí. Sin empatía y respeto, esto es lo que lleva al divorcio. Solo ríndete, aconsejó mi suegro. ¿Estás en serio? ¿Crees que estoy bromeando con algo así? Llamaré a un abogado más tarde. Oh, puedo usar tu computadora para contactarlos ahora, suplicó mi esposo, desesperado por cambiar mi opinión. Espera, piénsalo bien, dije, sintiendo una mezcla de pena e irritación por su desesperación. Pero todos mis suegros le dijeron que aceptara graciosamente la situación. Después de todo lo que había pasado, era imposible volver a como eran las cosas cuando nos amábamos. Aferrarse a mí de manera tan lastimosa y rogar por una disculpa era realmente cómico. Preparé los papeles de divorcio y nos divorciamos con éxito.
Mi esposo intentó varias veces convencerme de quedarme señalando los beneficios de estar casado con él. Desafortunadamente para él, el corazón de una mujer no se ve influenciado por los beneficios. Después de todo, el amor y el respeto son esenciales en un matrimonio. Después del divorcio, mi esposo aparentemente se convirtió en el tema de habladurías en su lugar de trabajo, diciendo que tenía una esposa tan maravillosa y la trataba terriblemente. Era solo cuestión de tiempo antes de que se divorciaran. Este chisme se propagó gradualmente entre sus compañeros de trabajo y él se ganó la reputación de insensible, disminuyendo no solo su trabajo sino también su credibilidad cotidiana. Mientras todos mantenían las interacciones mínimas necesarias relacionadas con el trabajo, ya no invitaban a salidas informales o eventos a su ex compañero. Mi esposo, que alguna vez prosperó al ser admirado por otros, quedó completamente desmoralizado por esta situación y se sintió tan fuera de lugar que renunció a su trabajo. Pero el mundo no es lo suficientemente amable como para que un hombre mayor de 35 años encuentre fácilmente un nuevo trabajo. Luchó por explicar su razón para renunciar durante las entrevistas y terminó en un trabajo con más trabajo, menos salario y ninguna perspectiva de ascenso en comparación con antes. Es constantemente reprendido por un superior irrazonable y lamenta, no debería haber dejado mi trabajo anterior. No debería haberme divorciado. Quizás te preguntes por qué sé tanto sobre mi ex esposo después de que nos divorciamos. En realidad, terminé enseñándole a Emily cómo cocinar. A pesar de solicitar inicialmente una ruptura, el amor de Emily por Simon no disminuyó. Decidió mejorar sus habilidades culinarias antes de casarse, y mi suegra sugirió que podría aprender de mí, aunque ya no fuera parte de la familia. Después de sentir una sensación de satisfacción cuando Simon se puso de mi lado ese día, quería que él fuera feliz, así que acepté ayudar si significaba actuar como su cupido. Por lo tanto, aunque no tengo contacto directo con mis suegros, me entero de ellos y de mi ex esposo a través de Emily. Pensé que podría sentirme atraída al escuchar sobre mi ex, pero sorprendentemente, no sentí mucho. Bueno, probablemente sea porque es simplemente patético. Eventualmente, Emily mejoró sus habilidades culinarias y se casó con Simon. Parece que mi ex esposo todavía no está en buenos términos con nadie de la familia, pero todos apoyan a Emily, lo cual es su propia culpa. En cuanto a mí, comencé a compartir mis recetas en las redes sociales. Después de que mi ex me dijera constantemente que era una mala cocinera, mi número de seguidores creció gradualmente e incluso gané muchos fanáticos. Y ahora estoy disfrutando de una nueva sensación de realización y éxito. A través de compartir mis creaciones culinarias en línea, me he conectado con una comunidad solidaria que aprecia mis habilidades y me anima a seguir experimentando y compartiendo. La cocina se ha convertido en algo más que una tarea o un punto de conflicto, se ha convertido en una pasión y una fuente de alegría en mi vida. Al final, el divorcio fue el catalizador de un cambio positivo tanto en la vida de mi ex esposo como en la mía. Mientras él aún pueda estar lidiando con las consecuencias de sus acciones, yo he encontrado un camino hacia adelante que me trae felicidad y realización. En cuanto a él, espero que eventualmente encuentre su propio camino hacia la paz y la felicidad, incluso si eso significa que yo no esté en su vida. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos por caminos inesperados, pero estoy agradecida por las lecciones aprendidas y el crecimiento que ha resultado de todo. Y mientras continúo persiguiendo mi pasión por la cocina y compartiéndola con los demás, estoy emocionada de ver a dónde me lleva este viaje. Asegurar un acuerdo para publicar un libro de cocina basado en mis recetas fue un sueño hecho realidad. Se sintió como una validación por todo el trabajo arduo y la dedicación que había puesto en perfeccionar mis habilidades culinarias. La perspectiva de compartir mis recetas con un público más amplio fue emocionante, y la idea de una colaboración en el menú con un restaurante agregó una nueva dimensión emocionante a mi viaje culinario. Para ser honesta, después del divorcio, enfrenté muchos desafíos como madre soltera. Encontrar trabajo fue difícil, especialmente como ex ama de casa,
e incluso perdí un trabajo porque tenía que irme temprano con demasiada frecuencia debido a las enfermedades frecuentes de mi hijo. Pero a pesar de todo, seguí comprometida a servir comidas caseras, sin importar lo ocupada que estuviera. Esta dedicación no solo se originó en el amor por cocinar, sino también en el deseo de proporcionar la mejor nutrición posible para mi hijo, quien tiene dermatitis atópica. A pesar de mis propias luchas, seguí incorporando verduras y productos sin aditivos en nuestras comidas, sabiendo que era bueno para ambos. Incluso cuando recurrí a comidas listas para engañar a mi esposo, me aseguré de cocinar los mismos platos desde cero para nuestro hijo. Y mis esfuerzos dieron sus frutos. Con el tiempo, el eczema de mi hijo casi se calmó por completo sin necesidad de medicación. Fue un testimonio del poder de las comidas caseras y nutritivas para promover la salud y el bienestar. A medida que los hábitos alimenticios quisquillosos de mi hijo se transformaron en un paladar aventurero, sentí un sentido de orgullo y logro. Además, mi propia carrera como chef comenzó a cobrar impulso. Dicen que la perseverancia da sus frutos, y de hecho, mi arduo trabajo comenzó a dar resultados. Mientras navegaba por el mundo de la cocina profesional, encontré satisfacción en compartir mi pasión con otros e inspirarlos a abrazar las alegrías de cocinar en casa. Pero quizás el aspecto más gratificante de todo fue ver el creciente interés de mi hijo por cocinar. Desde aprender lo básico en clases de economía doméstica hasta soñar con convertirse en chef y abrir un restaurante, su entusiasmo reflejaba mi propio amor por la comida y la cocina. Si bien sigue siendo un sueño infantil por ahora, no pude evitar sentir un gran orgullo al pensar en mi hijo siguiendo mis pasos. Al mirar hacia el futuro, estoy llena de esperanza y emoción por lo que viene. Ya sea que el sueño de mi hijo de abrir un restaurante se haga realidad o no, sé que nuestro amor compartido por cocinar seguirá uniéndonos. Y mientras tenga la oportunidad de preparar comidas deliciosas y llenas de amor para mi hijo y para mi propia salud, seguiré valorando cada momento